adelante. Ya se está grabando el programa. Se está grabando, gracias. Para los que no se puedan conectar, que lo puedan ver después y escuchar los comentarios que vamos a hacer. Bienvenidos a todos y le voy a dar la palabra a Daniel a ver de qué vamos a hablar ahora. Daniel, adelante. No se oye, ¿verdad? No te escuchamos, Daniel. Ese es tu micrófono, Daniel. A ver. Hola. Creo que tiene un problema, una falla técnica con su micrófono, Daniel, ahorita. Mientras puede corregirlo, si quieres vamos comentando un poco. Ok. De nosotros. Está arreglando Daniel ahorita su micrófono. Y bueno, Daniel quiere hablar un poco sobre el origen del antisemitismo. Y nos va a explicar un poco la historia y de dónde surgió toda esta situación. Pero en lo que se conecta Daniel, quizá Maya tú nos puedas comentar algo de lo que hayas leído o visto esta semana, que te haya llamado la atención. No sé si viste algo que... ¿Qué quieres? No te entendí. ¿De qué quieres que comente? No sé si viste algo que hubiera sido interesante en el transcurso de esta semana. Pues mira, siempre suceden cosas interesantes y siempre platico de muchas cosas y la verdad es que esperaba yo que hoy Daniel llevara el programa porque desde hace varios días no estoy concentrándome muy bien. Creo que el haber cumplido 91 años como que me choqueó un poquito. Estoy impresionada y me está costando mucho trabajo concentrarme y participar. Pero bueno, afortunadamente, esta semana no pasó nada malo, así grave. Entonces no hay muchas noticias que comentar. Por alguna razón, el ser humano pues le gustan las malas noticias por lo visto, porque son las que se venden y son las que escuchan, y cuando tenemos puras cosas buenas que decir, pues no hay gran cosa que decir. El caso es que afortunadamente, digo, desgraciadamente, la situación entre Ucrania y Rusia está muy, muy delicada. Sí se siente que está tensa y yo personalmente estoy muy preocupada. Será porque vi cómo empezó la Segunda Guerra Mundial, viví en México, afortunadamente, cómo estar en paz, no sentir el peligro inminente, porque es un hecho. América, aparte de mandar los países del continente americano, mandaron ejércitos, participaron en la guerra, ni se diga Estados Unidos y todo, pero no hubo una sola bomba que cayera en América. Es decir, los síntomas, las consecuencias verdaderas de la guerra, afortunadamente, nosotros en América no lo sentimos y bueno,
dentro de lo que cabe, Ujú. nosotros vivimos en paz. Claro. Digo, tú no habías nacido, no tienes, y muchas de las personas que nos escuchan, pero no pueden ustedes imaginarse lo que era. No había televisión entonces, Ujú. no existía. Todo el mundo compró radios para poder saber, porque los periódicos salían cada 24 horas. Fue una situación tan horrible. Claro. Y como lo dije la semana pasada, en mi casa se reunía tanta gente y se comentaba y se hablaba. Fue la semana pasada, ¿no? Que Sí. comenté. Entonces, yo escuchaba mucho de lo que platicaban Ujú. y sí estábamos, sobre todo, se esperaba con tanta ansia al cartero a Claro. ver si llegaba Una carta. alguna noticia de la familia. No es como ahora que veo cómo agarran el teléfono y se hablan por teléfono y se ven las caras y se mandan besos y todo lo que quieran. No puedo dejar de pensar que hubiera bajado el sufrimiento de mis padres. Creo que ya lo platiqué una vez, que llegó una carta a la casa Ajá. y Sí. mi mamá no la abrió y se leía en la carta: queridos Rifkele y Roman. Luego, toda la carta venía tachada, así tachada, que había pasado ¿cómo se llama? Pues La censura, la censura. La censura, eso. Y me acuerdo que mi papá vio la carta y se soltó a llorar y mi mamá le dijo: no llores, por lo menos sabemos que están vivos, claro. porque mandaron una carta. ¿Qué importa lo que escribieron? Por lo menos están vivos y mandaron la carta. Y eso, bueno, esos son mis recuerdos de aquella época, que de veras son tremendos. Pero si ya Daniel se comunicó, a ver, te doy la palabra, Daniel, ¿de qué ibas a hablar? A De ver. las fechas de la semana. ¿Eh? Iba yo a hablar de las fechas de la semana. A ver, habla. Judith. Voy. Ahí estoy. Dame un segundo y estoy ya con esto. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho bien. Muy bien. La primera fecha que hay que recordar esta semana es que en el año 313 el emperador Constantino estableció el Edicto de Milán, en el que deja que todos los súbditos del Imperio Romano de Oriente, especialmente los cristianos, puedan llevar a cabo su religión libremente. ¿Pueden qué? Puedan llevar su religión libremente. Ajá. O sea, esta semana en el año 313 se libera la posibilidad de ser cristiano en el Imperio Romano de Oriente. Sí, creo que la mamá de Constantino fue la primera. Bueno, el hecho es que 50 años después, Teodosio hizo el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano de Oriente. Y hasta ahí todo estaría muy bien y sería muy bonito
de no haber sido porque la elección la hizo después de una discusión con otras religiones. Y llegó y les preguntó, entre otros, a los judíos y les dijo, oigan, ¿cómo ven ustedes aquí el papel de Dios y el papel del César? Y los judíos le dijeron, bueno, pues Dios está por sobre todas las cosas. Y el César no es más que un individuo más. Y tiene que respetar las leyes de Dios igual que todos los demás. Bueno, pues ok, está bien. Y luego llegó con los cristianos. Y los cristianos le dijeron, pues mira, a Dios lo de Dios y al César lo del César. Y eso le gustó un poco más a Constantino y dijo, bueno, si esta religión le va a decir a toda la gente que aquí el que manda soy yo, y ahí luego pueden ir a pedir a Dios lo que quieran por el lado emocional, pero por el lado real, yo soy aquí el que manda, y la otra me va a cuestionar, pues obviamente me voy a quedar con la que me da el poder, que de paso la otra era la que tenía su esposa, la esposa de Constantino era judía, entonces al reconocer como, al prácticamente reconocer la iglesia católica, la iglesia romana de Oriente, pero romana, como la oficial del imperio, de inmediato se establece él mismo como un César incuestionable. Interesante los desarrollos posteriores porque solo unos años después, 60 años después, quienes están aquí y ya cumplieron los 60 años, pues ya saben qué rápido se pasan 60 años y también saben qué fácil es olvidar lo que pasó hace 60 años o recordarlo, o las consecuencias. O sea, lo que dijo Trump ayer dentro de 60 años todavía va a tener repercusiones y lo que dijo Constantino 60 años después, salió San Agustín y dijo que la verdadera imagen del hebreo es Judas Iscariote, quien vende al Señor por plata. El judío nunca puede comprender las escrituras y por siempre soportará la culpa por la muerte de Jesús. Y así lo hicieron santo y se estableció básicamente el antisemitismo en el mundo, que antes de esto no existía, pero ahora ya tenía una base legal y una base emocional y una base religiosa y todo lo demás. Bueno, el Papa Gregorio, que vino 200 años más tarde y del que se dice que era judío, adoptó una posición distinta y se opuso a los ataques contra los judíos, convencido de que si fuera por las buenas sería más fácil convencerlos de que se vuelvan cristianos y dejen atrás esas ideas extrañas de las que casualmente surgió el cristianismo. Santo Tomás estuvo de acuerdo con él casi 500 años después. Decía que los judíos no se deben ser de ninguna manera obligados a creer, porque el acto de creer es propio de la voluntad. Bueno, hasta 1879 en Alemania, curiosamente, se acuñó la palabra antisemitismo para aplicarla al movimiento que surgía dramáticamente por toda Europa. Hay que recordar que en 1879, en esa época, toda Europa empezaba a sufrir las consecuencias del cambio del feudalismo completo a la nueva civilización, como la que estamos viviendo hoy exactamente. Y estaban pasando las mismas cosas. Un montón de gente se estaba quedando sin trabajo porque había que salirse del campo, igual que ahora. Un montón de gente llegaba a la ciudad donde vivía sin nada y pobre. Un montón de gente no estaba preparada para los trabajos que se necesitaban. Un montón de gente era explotada en esos trabajos y todo estaba listo para hacer un cambio que obviamente los dueños de las grandes haciendas, de las grandes feudos de aquel entonces, de las grandes aristocracias, pues no estaban para nada dispuestos a ceder, mientras la burguesía naciente quería tomar posesión de todo para poder organizarlo, para que la sociedad fuera más productiva, o como dirían hoy otros que tienen otros datos, que la sociedad de hoy fuera más neoliberal, que fuera productiva, creativa, mientras que los otros querían un mundo más en paz, donde la gente viviera feliz con lo que Dios les dio. Así que entonces Benedicto XV trató de frenar la guerra mundial porque sabía o creía que no iban a ganar ni las fuerzas vaticanas ni las fuerzas de los imperios, por lo menos no a los que él le iba,
y que quizás los republicanos y los liberales todos estos pudieran ganar en esa guerra, reclamó y se indignó por los pogroms realizados por las tropas rusas en Galicia y Polonia, y entabló incluso contactos directos con los judíos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos para tratar de salvar algo en este asunto. Estoy hablando de Benedicto V, que fue de 1914 a 1922. Y luego, desafortunadamente, vino el Papanazi. Y con el Papanazi, que se armó y abrazó a los alemanes con un gusto, como dicen, gusto jarocho, decidió que ellos eran los únicos que podían defender al mundo de la barbarie roja. Los apoyó, por consiguiente, primero en España, donde fue obvio que Franco ganó gracias al apoyo de la Iglesia y los alemanes, y después de eso los apoyó en Alemania, donde el propio Papa sacó al presidente del Partido Socialdemócrata Cristiano de Alemania, se lo llevó al Vaticano, destruyó al partido y eliminó la excomunión a los nazis. Los nazis estaban excomulgados antes de este Papa, y este Papa los perdonó y los aceptó porque, pues de acuerdo a la posición nazi, la eutanasia, el asesinato de los feos, de los chaparros, de los homosexuales, etcétera, se supone que la Iglesia estaba en contra de algunas de esas cosas, pero estaba totalmente en favor del asesinato de los rojos, los homosexuales y los feos. Entonces decidió que iba a perdonar a los alemanes a cambio de que le limpiaran el mundo y le dejaran un mundo lleno de gente buena, bonita, de preferencia blanca, cristiana, católica, no abortativa y obviamente no homosexual. Solo hasta el año 2015 el Vaticano volvió a retomar la frase que lee: los católicos no deberán intentar convertir a los judíos y deberían de tratar de trabajar con ellos para combatir el antisemitismo, lo cual pues, está medio raro porque no veo cómo puedan combatir lo que se genera dentro de ellos mismos. Pero bueno, el caso es que hasta la fecha apenas están empezando a dejar abrir algunos archivos del Vaticano para que se pueda ver claramente hasta qué grado el Vaticano como organización fue un motor fundamental del nazismo entonces y ahora. Para cerrar con broche de oro la participación del Vaticano, y quiero recordar algo importante: la religión tiene dos niveles en el mundo humano, pienso yo. Uno que es la religiosidad, que la lleva cada persona y la entiende cada persona como mejor le parece, y se organiza para celebrarla o para enriquecerla como mejor le conviene. Y la otra es la religión, la institución, la cual la organizan unos cuantos para beneficio de esos cuantos y no tiene nada que ver con la religiosidad. Y nuestro problema es querer siempre relacionar a la religiosidad con la religión y queremos creer que los rabinos, los curas, todos los religiosos deberían de vivir de acuerdo a lo que pregonan, pero no es cierto, porque lo que pregonan es religiosidad y lo que actúan es aplicación del poder en su propia institución o para beneficio de su institución y su grupo. En fin, sin querer queriendo, en 60 años, el Constantinopla, que estaba siendo atacada por todos lados por los, ¿qué les llamaremos? ¿Salvajes? Pues llamémosles salvajes, porque hoy son todas las naciones de Europa, que estaban siendo atacados por todos lados por los salvajes. Encontró en el cristianismo la religión que salvaba, por lo menos por unos siglos más, al zarismo o al... No sé, bueno, realmente de ahí surge también la palabra del zar, pero que salvó al imperio romano de Oriente. Y en 60 años ya tenían al enemigo definido, porque todas estas cosas tienen que tener un enemigo. El populismo siempre requiere de un enemigo. El populismo, para poder apoyar a un candidato, a un grupo, requiere que la masa lo acepte, y para que la masa lo acepte, tiene que tener claramente definido lo bueno y lo malo, donde lo bueno siempre es la masa, aunque esté mal, y lo malo siempre es alguien fácilmente detectable para que la masa tenga a quien odiar y no odie al que está en el poder. Y entonces ese es de alguna manera el surgimiento del antisemitismo, que solo existe, por cierto, en los países occidentales. No hay antisemitismo con los budistas,
no hay antisemitismo con los sintoístas, ellos no tienen antisemitismo. El antisemitismo es netamente del mundo occidental, después transferido a los musulmanes, que en teoría surgen como la religión ideal para abandonar a los otros dos. Y dicen, bueno, pues nosotros somos la tercera y la buena. Jesús vino y no la hizo, es un gran profeta, pero no le salieron sus cosas, pero ya vino Mahoma, ese sí nos va a salvar de todo y todos nos tenemos que volver mahometanos. Y pues obviamente los miembros de la Iglesia Católica no iban a dejar sus castillos, palacios, siervos, esclavos, mujeres, etcétera, para irse a seguir a Mahoma. Los judíos no iban a dejar sus rollos, ideas y todo lo demás para irse a seguir a Mahoma. Y entonces los mahometanos crearon la tendencia de decir, bueno, en teoría eso se supone que eso dice el Corán, no vamos a matar a quienes pertenezcan a las religiones abrámicas, pero los que pertenecen a las religiones abrámicas malas, equivocadas, iniciales, pero no desarrolladas, los vamos a poner en un segundo término. En los países árabes no hubo expulsiones ni persecuciones hasta el siglo XX. Y eso como resultado de lo que ellos ven como un judaísmo que pertenece, que es una herramienta del imperialismo europeo para continuar dentro del mundo árabe, o sea, el Estado de Israel. Pero antes de eso, las comunidades judías en los países árabes vivían tan mal como los árabes, o tan bien como los árabes, y a veces muy bien. La comunidad judía de Irak apenas desapareció con la guerra de Bush, que por cierto, si alguien ha visto los noticieros últimamente, antier el señor Bush en una conferencia que dio, se le escapó la verdad y vino y dijo, no podemos apoyar a Putin porque es un dictador, un maloso, un maldito, no sigue las leyes y además mandó invadir ilegalmente un país que no tenía por qué haber invadido, y como invadió Irak, y de pronto se cayó. Dijo, ay, en la torre, ya me acusé. Y luego se volteó y dijo, jejeje. No quería decir Irak, quise decir Ucrania. Pero bueno, a los 75 años puedo decir los dos. Así terminó, a los 75 años ya puedo reconocer que Putin y yo pateamos, jugamos con la misma pelota y hacemos las mismas cochinadas, invadimos los mismos países, creamos las mismas o más muertes y dejamos el mismo desastre atrás de nosotros. Pero bueno, eso es como la historia da la vuelta, y esta semana recordamos la creación del cristianismo como la iglesia oficial del Imperio Romano de Oriente, y a su vez prácticamente el nacimiento del antisemitismo organizado. Una fecha que debemos recordar porque pues seguirá con nosotros por mucho tiempo. Ahora, de ahí tendríamos que pasar a Ucrania, ya que mencionamos la famosa guerra de Ucrania, donde las sorpresas no se acaban. No se acaba la sorpresa de la corrupción del ejército ruso, que yo cada vez que oigo lo que le está pasando al ejército ruso, nada más puedo pensar en el ejército de Santa Ana. Es lo mismo. Llegó con millones de gente a Texas a restablecer el orden, y la pobre gente no había comido, no tenía zapatos, no tenía uniformes, bueno, es un desastre. Y perdió por eso, porque en teoría no había ninguna razón para que Santa Ana no le ganara a los gringos cuando el ejército mexicano era mucho más fuerte que el ejército americano, excepto que los generales, incluyendo a Santa Ana, en el camino se robaron el dinero, comerciaron la comida, en vez de darles, por decir algo, 2 huevos en la mañana, pues les daban 1, pero cobraban 3, ya saben, entonces truculentas ventas de seguridad nacional que tiende a hacer el gobierno mexicano desde entonces y hasta la fecha. El caso es que lo mismo hicieron los rusos, y entonces se encontraron que pues llenaron de gasolina los tanques, eso decían los papeles, todos los tanques están listos, señor Putin, y los tanques empezaron a rodar y se quedaron sin gasolina a la mitad del camino, lo cual solo es comprensible si les dieron la mitad de la gasolina, pero cobraron tanque completo. Luego llegaron a tratar de disparar y resulta que las balas no estaban las que correspondían, lo cual solo es posible si les metieron balas baratas. Ya saben, con las líneas del metro, mete las más chiquitas, de todos modos ni quien se dé cuenta, se van a tirar a la basura porque nadie las va a usar, porque nadie esperaba que Putin hiciera una guerra, y Putin la hizo, y toda la corrupción salió a luz. Ya han muerto, se habla de 20 a 30 generales
rusos, unos sorpresivamente en el frente ucraniano y yo creo que otros asesinados por la espalda, por soldados que están hartos de estar muriendo por culpa de ellos o por órdenes de Putin, por ser unos corruptos irresponsables. Aunque él no lo ha dicho, supongo que los acusará en su momento de neoliberales. El caso es que, siguiendo con esta línea, también esta semana se recuerda a Simón Petliura. Y ustedes van a decir, ¿quién demonios es Simón Petliura? Bueno, es otra de esas voces del pasado que nos alcanza esta semana. Simón Petliura es el líder en la guerra de independencia de Ucrania y presidente de la República Popular, les dice algo casi, la República del Beneficio Ucraniana entre 1919 y 1920. Recuerden, 1919 y 1920. Y en estos 2 años, el buen señor Petliura logró matar, se considera, entre 50 y 200,000 judíos en Ucrania, ya que consideraba que todos los judíos debían apoyar a los bolcheviques porque eran pobres y porque además eran rezongosos. ¿Se acuerdan de Constantino? Que los judíos los iban a criticar y le iban a responder y le iban a cuestionar. Bueno, pues Petliura, buen cristiano, buen católico ortodoxo, tomó la misma posición y dijo, no, si estos me van a cuestionar, a Dios lo de Dios y al hombre lo del hombre, y ahí voy con todo lo que me da ser hombre. Y se aventó una masacre de judíos que para cuando llegaron los rusos, o más bien, perdón, para cuando llegaron los alemanes a Ucrania, la mayor parte de la destrucción ya había sucedido. Es muy interesante recordar esto porque recordemos que en la misma Ucrania, con Khmelnytsky, hubo la misma masacre masiva de judíos. Entonces, es importante además por la fecha. Estamos en la semana y decimos, bueno, ¿por qué Ucrania y por qué Polonia? Bueno, a lo mejor es puro accidente, pero yo creo que el hecho de que todos los campos de exterminio estuvieran en Polonia y que en Ucrania no haya habido necesidad de ningún campo de exterminio porque a los judíos se les mató a balazos desde 1919 y 20 con Petliura y después con los Einsatzgruppen de Alemania, ahí nada más entraron a matar, ahí no hubo ni siquiera transportación en Ucrania, es porque los dos eran países católicos, los países más católicos de Europa Oriental, y ahí es donde se podía llevar a cabo la matanza con lujo de detalle y con lujo de gozo, porque había una base religiosa, por lo menos institucional, que lo justificaba. Ahora, pasando al otro lado y para darle razón a Petliura, en esta semana también recordamos el nacimiento de Emma Goldman. Supongo que prácticamente nadie ha oído hablar de Emma Goldman. Pero Emma Goldman viene de la misma zona de Letonia, Lituania, Estonia, Europa Oriental. A Emma Goldman la reportaron, la mandaron, la sacaron. Bueno, la hicieron huir de todos los países porque Emma Goldman era anarquista de verdad. Emma Goldman era feminista. Emma Goldman defendía la libertad de expresión. El amor libre. Burrucus. Eso sí que está mal. Y sobre todo el control de la natalidad. Y estas son 3 cosas que la religión institucionalizada no puede permitir. Y si ustedes creen que sí lo puede permitir, nada más volteen a ver lo que está y va a pasar en Estados Unidos, donde la división social e ideológica se va a romper por completo en unos meses, en cuanto los estados republicanos terminen de pasar las leyes más draconianas que jamás se han establecido en contra del aborto. Para quien no sigue esta historia y para que vean cómo una cosa lleva a la otra cuando nos hacemos tontos y dejamos que sucedan las cosas, ayer Oklahoma fue el 14º estado en aceptar leyes antiaborto en los Estados Unidos. Pero ahora estas leyes van desde el momento de la concepción. Si usted concibió en las relaciones que tuvo ayer, lo sepa o no lo sepa, si aborta, es culpable de asesinato. Pero no solo es culpable de asesinato, su vecina, su portero, su chofer, el chofer de Uber o el taquero, si le ven las intenciones de querer abortar en cualquier momento y la reportan al gobierno, ellos van a recibir una compensación, ¿qué queremos llamarle? Reconocimiento, un aplauso de $10,000.
Así es que vayan ustedes haciendo cálculo. Todo lo que yo tengo que decir es que esa señora quería abortar o trató de abortar o estaba abortando. Y me gano $10,000. Nada más imagínense cómo vamos a terminar y con cuántas señoras se van a ir a la cárcel por 20 años mínimo. Eso es lo que hacen las leyes que se están implementando en Estados Unidos y que se van a implementar con el apoyo de la Suprema Corte a final del mes de junio. Y ya en las próximas elecciones veremos. Si logra ganar Trump otra vez, pues esa va a ser la ley de la nación. Y si las señoras se logran poner los pantalones y salir en masa a votar en contra de los republicanos, porque no hay de otra, aquí ya no importan las ideas económicas, ya no importa absolutamente nada. Si no salen a votar en contra de los republicanos, van a quedar como esclavas de un gobierno que les va a decir qué hacer y qué no hacer. Que, por cierto, además la ley dice que cuando den a luz pueden dar a adopción a los niños, que no hay ningún problema, porque el chiste de todo esto es que ellos creen que hay una, ¿cómo lo podemos decir? Hay una confabulación para limitar el nacimiento de niños blancos y cristianos. Y por eso hay que apoyar, hay que salvar a todos estos niños y que los den en adopción para que los adopten los republicanos y los puedan bien educar. Porque los que están vivos han decidido no votar por los republicanos. O sea, los republicanos pierden por mayoría de voto popular, pero gracias al sistema americano, que por cierto está catalogado entre los 16 peores democracias del mundo actualmente, es perfectamente manipulable por parte de las minorías y ha creado un gobierno de minorías. Un gobierno de minorías contra el cual Emma Goldman, cuyo nacimiento recordamos esta semana, estaba en contra de eso y luchaba porque cada voto representara, cada persona representara un voto y cada voto fuera directo a contarse. Les cuento que se están preparando en Estados Unidos, sobre todo en los estados republicanos, se están preparando grupos especiales de control de votación para las próximas elecciones, los cuales tienen, de acuerdo a la interpretación que ellos le dan a la Constitución americana, el derecho de votar por cualquier candidato que ellos quieran, sea el que ganó o el que perdió, no importa, porque el voto que importa es el voto de no del partido, sino del gobierno como tal, no del individuo. Entonces, en un estado puede, que fue lo que trataron de hacer en Georgia, pero les falló. En un estado puede haber una mayoría de votos populares, pero los dos representantes del estado ante el Congreso que tienen que verificar la elección, tienen el derecho, según estos republicanos, de votar por quien ellos quieran. No tienen ninguna obligación de representar al Estado, porque el Estado ya los eligió a ellos para que ellos digan quién ganó. Y hay todo un grupo de estados que se está afiliando a lo que se llama el constitucionalismo inicial, que de alguna manera dice que todos son libres menos las mujeres, y todos tienen el derecho todo menos las mujeres, pero las mujeres tienen derecho a tener hijos y luego tienen el derecho a ponerlos en adopción. A ver cuánta gente quiere adoptar niños negros y niños morenos, o se van a quedar adentro de la comunidad, la cual, por cierto, no va a recibir ningún apoyo del gobierno federal para mantener a estos niños. Con lo cual un montón de señoras pues perderán la oportunidad de seguir en la escuela, de seguir trabajando, etcétera, a menos que se vuelvan monjas de verdad. Y digo de verdad porque hay monjas que pues sí hacen otras cosillas por allá, pero estas tendrán que ser monjas de verdad para asegurarse que no puedan embarazar hasta que, no sé, hasta que acaben su carrera, tengan un buen trabajo, compren una casa, pertenezcan a un club de golf o lo que sea que quieran hacer, porque si no, vamos a tener otra vez una invasión de niñas de 16, 17, 14, 15 años, embarazadas con 1, 2, 3, 4 niños, a los que hay que alimentar, que no pueden alimentar, cuyos papás quién sabe dónde están, o están en la cárcel, o lo que sea. Y viva otra vez la libertad de todo el mundo, y entonces habrá un montón de gente como la que ya hubo en el pasado, a la cual pues no son malos, pero tampoco están educados, ni saben leer, ni saben hacer muchas cosas. En fin, eso es lo que viene ahorita en los Estados Unidos gracias a estas nuevas leyes, a menos que las mujeres se pongan las pilas. Así es que si usted tiene ciudadanía americana, no deje de votar, y si conoce alguna ciudadana, asegure de decirle que esta vez salga a votar,
No se trata de si va a votar por los republicanos o por los demócratas. Esta vez va a votar por el derecho a ser libre o a no serlo. Y a ver quién tiene otros números. En fin, no podemos hablar mucho de esta semana sin hablar del lado amable. Espérame, antes de que pases, a mí me gustaría comentar algo sobre Emma Goldman, que creo que vale la pena conocer su vida. Y según cuentan y según leí, dicen que cada vez que la arrestaban, ella huye de Lituania a los 16 años porque la querían casar a la fuerza y se va a Estados Unidos. Ya en Lituania ya había trabajado en una fábrica y ahí empieza a conocer las ideas anarquistas. Cuando está en Estados Unidos, pues bueno, continúa con estas ideas y no solo se dedica a leer y conocer y aprender, sino que empieza pues a difundir esas ideas entre las mujeres de la fábrica o de las fábricas donde trabajó y fue arrestada varias veces. Y dicen que cada vez que entraba a la cárcel, ella llevaba un libro para seguir aprendiendo mientras estaba encarcelada. Y algo que me gustaría leerles es algo que en alguna ocasión dijo y dice: puedo ser arrestada, puedo ser juzgada y encarcelada, pero nunca guardaré silencio. Nunca consentiré ni me someteré a la autoridad, ni haré las paces con un sistema que degrada a la mujer como una simple incubadora y que engorda a sus víctimas inocentes. Ahora y aquí declaro la guerra a este sistema y no descansaré hasta que el camino haya sido despejado para una maternidad libre y una infancia saludable, dichosa y feliz. Que viene pues muy a tono con lo que comentabas que se está haciendo ahorita en Estados Unidos, ¿no? ¿En qué año escribió eso? En 1916. Bueno, ahora ya sabemos lo que es ser revolucionaria, anti-establishment y antirreligiosa. Porque si bien no era antirreligiosa, sus ideas son totalmente contrarias a lo que exigen las instituciones religiosas. ¿O alguien piensa que no es así? ¿Puedo hablar? Sí, claro, Maya. Yo en primeras quisiera felicitar a Daniel, digo, por toda la exposición que nos hizo. Lo que no me parece correcto es que no le haya dado chance al público de hacer preguntas. Digo, terminó un tema, empezó con el otro. Todo es el mismo. Y no dio chance de que nadie le preguntara nada. No sé si alguien quiere preguntar, pero es lo correcto. De veras te agradezco, Daniel, toda tu intervención fue muy buena, pero debes de darle chance al público. Lo que hizo la Goldman es algo que nosotros estamos gozando ahorita. Logró, empezó, estableció la igualdad de la mujer como ser humano. Y ese es el punto que hay que acentuar. Eso es el punto que durante cientos de años no se aceptó en este mundo. Somos hombres y mujeres de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y los dos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Yo creo que yo me voy a volver religioso. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque no. Mucho Bueno. más cómodo que ustedes tengan más responsabilidades y más obligaciones. ¿Y yo por qué voy a aceptar eso? Porque yo te lo digo y soy tu madre. Ah, bueno, entonces ya me callé. Bueno, eso. Tienes que... Y si alguien luchó por la igualdad de las mujeres, fui yo. Y tuve la suerte, enorme suerte, de casarme con una persona que aceptaba y estaba de acuerdo con esas ideas. Y yo pienso
que el ser humano, hombre o mujer, tiene un plan de igualdad de ser humano. Pero hablaste de muchas cosas y sería muy interesante saber si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Quién? Yo tengo una pregunta. A ver. Si a mí, mi madre me tuvo que venir a decir que las mujeres son iguales y que me cae yo la boca, me pregunto, ¿los demás que no piensan así no tienen madre? No, ¿O sí sus tienen madres madre, son pero autoesclavas? piensan diferente. O sea, Tienen ¿dónde está ese madre. autovalor de las madres? ¿Dónde está el qué? El autovalor que deberían de darse las madres. Porque a lo mejor las madres, yo no sé cuánta de la gente que nos está escuchando piensa que el sistema está bien. Las mujeres son de segunda, las mujeres están para cuidar el hogar, para ser amas de casa. Ya Y seguro no. que cree eso. Tiene que tener un montón de hijos cuando se los mande Dios, y no antes, sino después, y ver qué hace con ellos. Ok. Para eso hay tantas esquinas en las ciudades. Permíteme que me ría y a ver si alguien del público te aplaude esa idiotez. Eso, así me gusta. Sépanse que estaba moribunda antes de entrar al programa, no tenía energía para nada. Nada como darle un buen tema, un buen hueso para que salga el... Sí, lo que pasa es que yo siempre he pensado que físicamente tenemos ciertas limitaciones que ustedes no tienen. El hecho de... El hecho de embarazar nos hace en algún momento de la vida tener más cuidado. Es decir, hay una diferencia física, pero lo que es el cerebro, el corazón, no hay ninguna diferencia. ¿Todas las que nos ven están de acuerdo con eso? Así A ver, es. no veo, a ver, movimientos de cabeza por A lo ver. menos. A ver, que están despiertas. Estamos de acuerdo, bueno, al menos yo voy a hablar por mí, creo que estamos de acuerdo en que la capacidad es la misma. Si bien hay diferencias físicas, tenemos la misma capacidad y tenemos o debemos tener los mismos derechos. Absolutamente. Y las mismas obligaciones. Por supuesto, claro, las mismas obligaciones. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Así es. Y tenemos el derecho de decidir lo que queremos hacer o no. Así es. No sé sí, si alguien quiere... hay limitaciones, insisto, hay limitaciones físicas, pero eso no quiere decir que intelectualmente y para, digamos, para todas las demás cosas, no seamos tan capaces como los hombres. Y ya se ha demostrado que ha habido mejores reinas que reyes. Porque a la hora que nacen, esos nacen igual hombres que mujeres, y ha habido grandes, espectaculares reinas y también reyes. Pues nótese que la guerra de Ucrania se debe, salió del gobierno Angela Merkel de Alemania. Sí. Mientras estuvo Angela Merkel, Putin no se atrevió a arrancar este problema porque sabía que Angela lo iba a poner en su lugar. En cuanto salió Angela Merkel, también la BMW reinició su fabricación de armas. En cuanto salió Angela Merkel, Alemania decidió volver a gastar 2% de su presupuesto en armamentos. Y en cuanto fueron reemplazadas o simplemente no electas mujeres a los gobiernos de Europa, ahora Europa está lista para agarrarse a los moquetazos otra vez para defender no sé qué. Lo mismo pasó en Inglaterra. Y Bush son la misma basura. Lo cual te demuestra que las mujeres, si tienen la preparación, la educación que reciben los hombres, pueden hacer el trabajo también
o mejor que ellos. Si tienen la emoción, lo pueden hacer mejor, pero desafortunadamente, si se quedan dormidas y no votan, no van a tener la oportunidad de hacerlo. Mira, yo lo que La pienso... votación en Estados Unidos, la pasada en la que ganó el señor de mala fama, fue hombres contra mujeres. Era cómo vamos a permitir que una mujer domine, controle el país, a pesar de que recibió más votos que el otro, se aseguraron de que perdiera la elección. Bueno, Bueno, pero entonces, poco a poco el mundo ha ido cambiando y cada vez tenemos más igualdad. Y a mí eso me parece maravilloso. pues yo estoy usando el programa para que se lo manden a otras personas y les avisen que poco a poco están perdiendo esa igualdad y si no se ponen las pilas, van a regresar a la Edad Media. Porque Las poco mujeres... a poco, sí, señora, las mujeres están perdiendo esa igualdad porque los hombres, y en particular los que se dicen religiosos, están muy activos asegurándose que las mujeres se autoesclavicen nuevamente. Ni siquiera hay que esclavizarlas, se tienen que autoesclavizar con sus creencias religiosas. Ok. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de pasar pues al momento amable. Y el momento amable es buenísimo. ¿Alguien más tiene preguntas? Adriana quiere comentar algo. Bueno, yo quiero comentar algo así muy general. Primero, cuando me encanta que Daniel siempre nos invita a la racionalidad de todas las cosas. A mí como mujer me parece que es algo que siempre hace falta. Racionalizar todo lo que está pasando me encanta. Pero yo creo que el caso del antisemitismo, como lo platicó, muy racional, me parece, como dije, muy positivo, pero el odio, que para mí es lo que significa eso, ¿no? Que estoy hablando de sentimientos, y creo que Emma Goldman y todas las mujeres que de alguna manera tratamos de que las cosas cambien o se nivelen, siempre creo que hablamos de las emociones, de los sentimientos. Y yo creo que básicamente el antisemitismo pues está fundado en odio, ¿no? Como anticatolicismo, como, en fin, en muchas religiones siempre ese odio que falsamente crees que haces una justicia, por así decir, de algo. Y creo que eso es lo que ya debemos de madurar o tratar de verlo con otra perspectiva. No solo tienes ¿No? toda Que la es un sentimiento muy perjudicial para venir cargando con él, ¿no? O para vivir con él. Entonces, aquí como mujer, por eso, perdón, Mayit, que te interrumpa, pero nada más como tratando de redondear el asunto, decimos que somos diferentes los hombres y las mujeres. No, lo que pasa que yo creo que las mujeres nos encanta, nos apasiona hablar de las emociones, de los sentimientos, y no nada más somos tan racionales como la mayoría de los hombres, ¿no? La mayoría, aclaro. Entonces, aquí el punto está en el odio, que ese es el que debemos de combatir para que no se repitan las mismas pues, desgracias o mal vivir, ¿no? Miserias humanas. Eso, básicamente es lo que yo quería decir, que sean, evitar ese sentimiento tan perjudicial, ¿no? Yo Eso no quiero está siendo agregar correcto, algo. sino que las religiones institucionalizadas se basan en eso. Todos los Daniel, son emocionales y como son emocionales, no puedes discutirlos inteligentemente con la gente. Tú no puedes ir a la gente a ver, no, es que yo conozco un judío que es un ladrón. Bueno, pues yo conozco uno que no lo es. También conozco uno que sí lo es, pero conozco uno que no lo es. Y también conozco un cristiano que es un ladrón y también conozco uno que no lo es. No, no me vengas con esas cosas, yo tengo otros datos. No se permite la racionalización porque la emoción te gana. Ahí es donde la parte de Boris Kulnik entra pero con toda la fuerza en la que dices que para cambiar las ideas de una emoción es casi imposible, porque no estás actuando con el cerebro y no estás permitiendo que te lleguen al cerebro. Además, si tú llevas 20, 30, 40 años, 50, los que sean, creyéndote algo, y yo te vengo a decir que no es cierto, el aceptar el que no es cierto, primero requiere de muchísimo valor. Y segundo, es lo que requiere hacer, decir, híjole, si durante todos estos años
yo le enseñé esto a la gente. Yo conozco una persona a la que a base de racionalidad le enseñé que lo que enseñaba en una escuela era mal, era falso. Estaba manipulando a los jóvenes, les estaba enseñando cosas equivocadas que no eran reales. Lo reconoció y después de eso me dejó de hablar porque ya no podría confrontar la realidad de durante tantos años manipulé, enseñé mal, no pregunté, no cuestioné, no analicé. Pero ahora ya no lo quiero hacer porque si lo hago y lo digo, a lo mejor pierdo mi única posibilidad de volver a tener un trabajito y no me quiero quedar sin trabajito, nomás por unas cuantas ideas. Ahora sí ahora sí no estoy a favor tuyo, estoy totalmente en contra por una sencilla razón y rápida. Está comprobado que existe la inteligencia emocional. Ah, bueno, esa es la Ya que yo no está, tengo. es un hecho que hay inteligencia emocional. Ya no es el ser emocional hablar con los intestinos, no, está probado que es una inteligencia. Entonces, vista como una inteligencia emocional, se habla de sentimientos, se habla de emociones, que de alguna manera, pues eso somos, no nada más somos tan terrenales y tan físicos, para olvidarnos de una parte muy importante que es la emocional. Entonces, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Para Pero ser yo creo que racional estás no de tiene acuerdo nada que ver, conmigo. no tiene nada que ver con ser inteligente emocionalmente. Entonces, son inteligencias que debemos de completar. Eso es lo que yo 100% de acuerdo. Yo te informo que todos los que me conocen saben que mi nivel de inteligencia emocional es -4. no, ya me di cuenta, ya me Bueno, di cuenta. digo, Algo de lo que y dice. cuando conozco a alguien, le conozco y le digo, hola, mucho gusto, te aviso que tengo inteligencia emocional -4 y que te voy a decir todo lo que no quieres oír en los términos Pues que menos quieres oír. Bueno, caes muy bien, pero pues sí, hay que echarle ganas. No, Yo también en yo lo te puedo dar una racional. lista de los que les caigo muy mal, pero no importa. Pero tienes razón. Sí, claro que existe la inteligencia emocional y afortunadamente algunos no nos la dieron para que no se juntara con la otra. Y no quiero se desarrolla comentar ni se aprende, algo. por cierto, ¿eh? O la tienes o no la tienes. No, se fomenta, se No, no, construye. pero hay gente a la que tú ves y no sabes ni por qué ya le estás contando tu vida en 10 segundos, Ajá. porque tiene una empatía y una facilidad de que lo hagas extraordinaria. Esa gente es personas con inteligencia emocional. A ver, Y hay otros a los que no nos cuentas nada por pavor a que te digamos algo realista sobre lo que acabas de decir. Sí. Pero bueno, Bueno, estamos de acuerdo, no estás en quedamos desacuerdo. entonces, quedamos, el odio, vuelvo a lo mismo, aunque me oiga como una monja o no sé qué cosa. Es que el odio es lo que ya no hay que cargar, porque es que lastima mucho. Entonces, yo digo que es muy perjudicial y la idea sería orientarnos hacia la racionalidad y soltar, porque la verdad es que sí está muy fuerte estar cargando que, como decimos, el antisemitismo es una tontería, pues, de verdaderamente, porque crucificaron a Jesucristo, pues, digo, eso ya lo superamos, ¿no? O sea, en Además, fin, no lo crucificaron. ¿puedo ¿eh? comentar algo? Quiero comentar algo y yo coincido con Adriana y creo que como todo en la vida debe haber equilibrio y lo racional no puede estar separado de lo emocional. Con 100%. inteligencia sí, pero debe haber equilibrio. No puede estar nada más inclinada la balanza hacia un lado, o todo emocional o todo racional. Debe haber equilibrio. Adelante, Por María. eso se hacen Quiero parejas. decir, A ver, quiero decir algo. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir. Creo que cada uno de nosotros tiene verdaderamente la obligación moral de analizar las situaciones y decidir. Y me baso en una cosa: no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Eso lo dijo Rabbi Akiva y es algo muy, muy cierto. Nadie tiene el derecho a sentirse superior a otro. Puede estar feliz de haber tenido más suerte, de haber recibido una educación más buena o mejor.
pero de ninguna manera un niño al nacer, uno es más inteligente que el otro. Depende de la vida, la educación, la preparación que recibe. Y creo que la lucha del ser humano debe ser darle a toda la gente la oportunidad de educarse, pero no con la idea de que soy superior. Educarse con igualdad, con la idea, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Maya, Esa es mi opinión. Philip quiere comentar algo. Adelante, Philip. Gracias. Pues, Ah, Daniel, tuviste un panorama tan amplio, un abanico tan grande, pero para no salir del tema voy a retomar lo último. Yo tengo la impresión que respecto a lo que se ve de las mujeres, lo que se discute, yo siento que las mujeres en el poder es algo que pues hemos visto a través de este siglo que ha beneficiado a bastantes sociedades, aunque habrá casos contrarios. Sin embargo, yo siento que la capacidad de dar a luz de las mujeres les da una sensibilidad adicional en lo que respecta a matar gente. Las mujeres son mucho más sensibles en esa parte a la muerte de las personas y eso me parece que sería una razón suficiente para que estén en los poderes que puedan adquirir. de acuerdo. Es a mí, ahora sí que como un chascarrillo mexicano, arriba las faldas y abajo los pantalones. Divino él. Y tomando otra parte de lo de Daniel muy brevemente, porque tocó un poquito la situación de gobierno mexicano. Y aquí tuve una descripción bastante curiosa. A ver, aquí hay un término que quizá no conozcan, que decía que nosotros vivimos en México una tecnocracia. Yo lo identifico con la época de Salinas, digamos, y llegamos a pasar por una cleptocracia y hoy en día vivimos en una caquistocracia. Se escribe con 2 Ks, no sé si estén familiarizados con el término. No. Viene del griego. La caquistocracia es cuando los más incompetentes, los menos calificados y los más cínicos están en el poder. Esa es la caquistocracia, lo pueden checar ahí en Google. Y pues lo podemos checar en la Ciudad de México. ¿Cómo dices? Que lo podemos checar en la Ciudad de México. Exacto. Y tenemos otro término que es peor, que es la oclocracia, que es el gobierno de la chusma, por ejemplo, en Francia durante la Revolución y que echaron a andar la guillotina. Pero volviendo a México, porque mencionaste algo que me llamó la atención, Daniel, entonces la caquistocracia, que podemos definir como el término que existe hoy en México, no es la primera vez que México lo tiene. La caquistocracia existió en la época de Santana, precisamente lo mencionó Daniel y por eso me vino la memoria del terminajo este. Y con la caquistocracia iba la advertencia. Bajo la caquistocracia, México perdió la mitad de su territorio. Y hasta ahí mi comentario. Gracias, Philip. Pues solo que Guatemala se lo quiera llevar esta vez. Porque los gringos dudo que quieran la mitad de este territorio. Si lo abandonan los mexicanos, a lo mejor. Bueno. Pero si se los dejan así servidos con todo y alimento, yo no creo. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a dar un poco de... ¿Alguien más quiere agregar algo de eso o le damos un tono un poquito más? Hablando de México, ¿cuál es el personaje más conocido en las caricaturas de México? Speedy González, ándale, ándale, ándale. ¿Y quién inventó Speedy González? Pues Fritz Freeland. El mismo caricaturista que inventó al Gato Silvestre, que inventó a Piolín, que inventó a la ¿cómo se llama? La Pantera Rosa. Miren, ese no era kosher, el Freeland, porque inventó al Cochinito, inventó todos, Bugs Bunny, todos ellos son creación de la mente de Fritz Freeland, que también ¿De quién? nació
cumplió años en esta semana, y bueno, ya murió, claro, pero cumpliría años esta semana, y que pues realmente, por lo menos a quienes nos tocó vivir la Pantera Rosa, que nunca le entendí lo que hacía la Pantera Rosa, pero siempre entendí que andaba en sus rollos raros, y el Bugs Bunny, pues la pasamos muy bien. ¿Y qué tal el Speedy González de ándale, 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 que creó toda una imagen nacional desde los Estados Unidos, positiva, amable y agradable? Correlona, activa, y ahí la tenemos. Y así es que con eso casi podemos traer el programa de hoy con That's All, folks. Tan, taran, 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 taran. Todos los que tenemos memoria, tenemos memoria. Bueno, pues Maya, no sé si quieras... Sí, voy nada más a dar las gracias a la gente que nos escuchó, que estuvo con nosotros. Creo que pues salió bien el programa. Tenía yo mucho temor por cómo me siento, pero afortunadamente tuve el apoyo de todos ustedes y les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Muchas, muchas gracias y espero estar mejor la semana que entra. Sobre todo a Daniel, que se lo echó toditito. No, yo no. Judith se lo echó. ¿Eh? Fue Judith. A Judith, a ti, a todos. A la que pusimos a leer y a todo fue Judith. Hasta descubrió que existía Speedy González, ni sabía, porque ella su infancia no incluyó caricaturas. Ah. Bueno. No había oído hablar ni de Constantino, ni mucho menos de Goldman. O sea, hoy fue un día de descubrimiento total. Pero la que lo descubrió fue Judith. Pues qué bueno, espero que a la gente le haya gustado el programa. Los espero la semana que entra. ¿Cómo se dice? Agut Chávez, Agute Woche. Mit gesund, gesund und stark. Eso. Gesund ist die erste Sache. La salud es en este momento lo más importante y esperemos que para la semana que entra todo esté bien, no haya malas noticias y contemos con todos ustedes para vernos y platicarnos y hablar. Muchas gracias, Daniel, por tu apoyo y pues estamos en contacto. No se nos olvide decirle a la gente que conocen que si no quieren una caquistocracia aquí en Estados Unidos también, que es contagiosa, que se pongan las pilas y salgan a votar. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 12, aquí en Judaísmo Hoy con Maya Axel. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse al boletín en diariojudío.com. Muchas gracias a todos. Gracias, Judith. Hasta luego, gracias. Hasta luego.